buenas tardes para todos. Agradecemos muchísimo el haber aceptado esta invitación, tanto para panelistas como para candidatos. Vamos a tener un espacio o una tarde dividida como en dos jornadas. De 2 a 3 vamos a empezar con este panel donde vamos a hablar en todo el tema de tendencias del sector farma, salud y dispositivos médicos, muy enfocado a todo el tema de retos. Y a las 3 vamos a pasar a conocer o a estar en salas de Zoom para que podamos tener como estas rondas con empresas del sector y obviamente podamos hacer nuestras respectivas presentaciones. Vamos a tener en este espacio a Rosa, a Ana Claudia, a Carlos y a Diana para que hagan sus respectivas presentaciones. Y Rosa, es tu espacio. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias, André. Bueno, bienvenidos a todos a esta reunión, este encuentro académico organizado por Lee H. Harrison, que nos brinda esta oportunidad para interactuar con grandes panelistas sobresalientes en cada uno de los sectores en los que se enfocan. Hoy vamos a hablar sobre los retos que tenemos y los grandes desafíos sobre el sector salud, industria farmacéutica y dispositivos médicos en el 2022. Pero antes quisiera contarles un poco en qué contexto, antes de dar la bienvenida a nuestros espectaculares panelistas, quisiera contarles un poco en nuestro contexto. A lo largo de los años, el sector salud ha enfrentado grandes desafíos en nuestra región. Mejorar la eficiencia de los sistemas de salud, lograr la cobertura universal, la mayor rapidez en la incorporación de la innovación. Esto último a través de los registros sanitarios y la evaluación de tecnologías, todo enfocado en brindar mayor bienestar a la población. En la última década, la investigación y desarrollo en salud han sobresalido por sus grandes avances, especialmente durante la pandemia, pues se logró reducir el tiempo de desarrollo de vacunas que tardaban 20 años a solo 10 meses. En este contexto también se resaltaron otros avances, como mayores inversiones en salud, el incremento de estudios clínicos y lanzamiento de nuevas medicinas para pacientes con necesidades aún no atendidas, logrando duplicar lo alcanzado en los últimos 5 años. Además, esta crisis sanitaria estimuló no solo cambios en el cuidado de la salud, sino también en las economías, nuestro lugar de trabajo, la vida familiar, generando así la necesidad de acelerar la transformación digital en todos los campos y en el sector farmacéutico. La celeridad fue mucho mayor, ya que a raíz de ello se incrementó la oferta de dispositivos médicos que ayudan a prevenir y mejorar la calidad de vida de los pacientes. También hubo mucha atención de los gobiernos y de organismos internacionales. Por ejemplo, hoy la OMS se ha detenido a monitorear y calificar los sistemas de salud en base a indicadores de eficiencia, tanto de cobertura como de inversión de presupuesto, lo que además ha generado que las Naciones Unidas hoy tengan un impulso hacia los sectores público y privado, generando o promoviendo el uso de tecnología en salud para beneficio de toda nuestra población. Finalmente, Colombia. En Colombia se han dado grandes cambios significativos como la adopción de nuevas políticas en el sistema de salud, ubicándose hoy entre las 30 primeras economías con sistemas de salud que brindan este beneficio a nivel global. Como ven, tenemos hoy un entorno muy retador, pero además alentador, y para este proceso que continúa tenemos estos grandes invitados que hoy nos van a compartir sus perspectivas. Entonces quisiera pues invitar a cada uno, si me permiten presentarles. Quisiera empezar con Ana Claudia. Ana Claudia, bienvenida. Ana Claudia Álvarez es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana. Es docente de posgrado con más de 29 años de experiencia profesional en consumo masivo, farmacéutico y dispositivos médicos, con roles en distintos países de nuestra región y en diferentes empresas farmacéuticas. Actualmente es Country Manager para Panamá y Centroamérica en Medtronic. Nuevamente, bienvenida, Ana Claudia. Rosa, muchas gracias. Bueno, también nos acompaña Diana Sierra. Diana Sierra es magíster en Administración de Salud y Administración de Empresas de la Universidad del Rosario. A lo largo de su carrera ha desempeñado cargos siempre en el sector salud y actualmente es Senior Manager de Healthcare and Lab Science en la división de Michael Page. Bienvenida, Diana. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, qué rico poder compartir este espacio con ustedes y que debatamos un poquito.
Perfecto. Y bueno, y completando este espectacular panel de expertos, quiero darle la bienvenida a Carlos Ayala. Carlos Ayala es ingeniero industrial, es máster de la Universidad de Stanford, es un Executive Master en finanzas en ESADE y lleva más de 8 años en Management Consulting en el sector salud y es exgerente de IQVIA. Como ven, bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Es un honor estar aquí con ustedes. Buenísimo. Bueno, muy felices. Y entonces quisiera, hablamos de un contexto y este contexto nos lleva a plantearnos una primera pregunta que me gustaría invitarlos a cada uno de ustedes a responder esta pregunta en esta primera ronda. Luego haremos algunas preguntas específicas a cada uno de ustedes y finalmente vamos a abrir a preguntas, pues ojalá nos alcance el tiempo para que nuestros participantes puedan hacerles algunas preguntas. Les pido a los participantes hacernos llegar sus preguntas a través de nuestro chat. De esta manera podemos interactuar con ustedes. Entonces, quisiera plantear esta pregunta. En base a este contexto, nos hacemos una gran pregunta. ¿Podríamos decir que el futuro ha llegado para modificar las características de la industria farmacéutica, salud y dispositivos médicos? ¿Qué estrategias se deben desarrollar en estos sectores para adecuarse al nuevo contexto con mayor facilidad? Quisiera invitar a Ana Claudia, pues, como primera panelista. Gracias, Rosa. Bueno, primero, feliz de estar acá. Yo soy alumni de LHH. Aquí veo grandes caras conocidas de gente que me ayudó un montón en mi transición laboral y pues felizmente en Medtronic. Y he estado también en industria farmacéutica, así que pues ha sido muy interesante todos los aprendizajes y la carrera. Sobre tu pregunta, Rosa, quisiéramos decir que el futuro ya llegó, pero fíjate que no ha llegado. Pensábamos eso antes de COVID, que ya estábamos en un nivel altísimo de transformación digital y tecnología y nos encontramos con una realidad para la cual no estábamos preparados, que era el manejo de una pandemia. Ya la estamos avanzando fuertemente, pero ¿qué hizo resaltar todo este tema? Que los presupuestos de gobiernos, de los gobiernos de Latinoamérica en términos de salud son limitados, son escasos y no creemos que vayan a tener una expansión adicional. Eso supone que tanto la industria farmacéutica como la industria de medical devices y toda la oferta de salud tengamos que hacer mucho más con lo mismo. Y entonces ya tendríamos que movernos de simplemente hacer una oferta de productos individuales a hacer ofertas de valor agregado donde pensemos mejor en cómo los desenlaces de salud son los que se evalúan y no el costo unitario de cada producto que estamos enviando. Ahí el reto es enorme en términos de legislación, en términos de acceso a tecnología, de unión en diferentes partes, porque eso, por ejemplo, no lo puede hacer solo Medtronic. Ahí tenemos que unirnos con muchas partes, con gobiernos, con Andy, con cuántas stakeholders necesitamos trabajar para tener mucho mejor acceso. El otro problema del futuro, que está muy bien, pero no ha acabado de llegar, es que las tecnologías avanzan muy, muy rápido y probablemente los profesionales de la salud y los mismos pacientes todavía no estamos conociendo de manera tan rápida y tan profunda cómo implementar las tecnologías. Y aquí viene otra vez el rol unificado de gobierno, industria privada, gremios, de tener un altísimo nivel de desarrollo en formación de profesionales. Creo que Colombia está muy bien. Colombia tiene excelentes universidades y la verdad, yo que he estado en varios países de Latinoamérica, los colombianos están súper bien preparados y a todo este grupo de candidatos siéntanse muy orgullosos cuando vayan a entrevistas que están súper preparados para enfrentar el futuro hoy. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Ciertamente lo que mencionas es muy importante, el trabajo conjunto de actores. Carlos, ¿nos puedes contar tu visión, por favor? Sí, gracias. Y es que yo creo que del tiempo que tenemos de conocernos con algunos en este panel y pues de enfrentar las mismas realidades desde hace años, vamos a estar muy de acuerdo en el eje de las respuestas que vamos a dar. Y es a lo mejor un tema de va a distinguir que Ana, tú comentas que el futuro no ha llegado y yo lo pensaba más desde una perspectiva de que
a este sector salud, el futuro llega todo el tiempo y llega todos los días. La realidad va cambiando y sobre todo en un país como Colombia. Yo llevo 9 años, soy mexicano, pero llevo 9 años viviendo en Colombia y son 9 años que he visto de constante cambio, tanto desde la perspectiva de regulación como en términos de dinámicas de mercado, ¿no? Lo que sucede en un momento como este es que se están combinando distintos cambios o distintos impactos de ese futuro, como le llamamos. Está, por supuesto, la pandemia, ¿no? que tenemos un par de años con esta dinámica de pandemia y que cuando por fin termine, que no se sabe si esto tiene un fin o no, pues se vuelve un problema endémico, el tema del COVID, y esto tiene un impacto de larguísimo plazo por la inversión incremental que hay que hacer en temas de vacunación, en temas de prevención, que es algo que no se gastaba antes de la llegada de COVID, ¿no? No digo toda la vacunación, digo específicamente el tema que tiene que ver con COVID. Está, pues, las disrupciones que hay en la cadena de suministro, de todo tipo, no nada más por el conflicto que hay hoy en día en Europa, es algo que venía ya por temas de pandemia y por temas de dinámica del mercado también. El costo de llevar un contenedor de Asia al resto del mundo es una séptima parte del costo que implica regresar ese contenedor a Asia. Entonces, eso también pone en muchos problemas el tema de suministro dentro de nuestro sector. Ahora, en Colombia, desde hace mucho tiempo, y ese sigue siendo una situación del día de hoy, tenemos una presión financiera de salud. Pues todo esto se combina con las inclusiones, el gran paquete de inclusiones que se hizo al plan de beneficios en salud este año, ¿no? Y esto tiene un impacto sobre actores muy importantes que son, pues, las EPS y las IPS, que pues tienen que hacer mucho más con el mismo. Volviendo rápidamente a la pregunta, y con esto cierro mi respuesta. Las estrategias que se tienen que implementar pues tienen que ir enfocadas a facilitar el acceso a los pacientes, y aquí estamos hablando de esquemas innovadores, de negociación, de programas de pacientes. Hay que acompañar a los actores en el proceso. Seguramente vamos a ver algunas EPS, no las más fuertes evidentemente, pero las que son más pequeñas o más frágiles, enfrentando riesgos de sostenibilidad. Algunas no van a estar aquí en algunos años. Las IPS pues van a necesitar también ahí apoyos de los distintos actores, y pues hay que trabajar, como dijo bien Ana, en términos de demostrar o de encontrar el valor de los medicamentos para que se pueda hacer más con los mismos recursos. Muchas gracias, Carlos. Claramente, de muchos puntos interesantes de lo que tú mencionas, que podemos retomar términos de cómo nos impactó COVID, qué aprendizajes para mejorar hacia el futuro, y el tema de suministros ciertamente es algo que se tiene que resolver y se ha agravado últimamente. Diana, cuéntanos tu perspectiva, por favor. Gracias. Yo creo que me pongo un poco en medio de lo que decían tanto Ana Claudia como Carlos, y es un poco, no creo que el futuro nos haya llegado directamente, pero nos tocó este presente. Y este presente definitivamente creo que lo cambió la historia del COVID. Y es un futuro que de pronto nos imaginábamos más lejano, pero que nos obligó a reaccionar de una manera más temprana, y creo que puso en evidencia que aunque sentíamos que veníamos trabajando en procesos de tecnología específicamente, pues aún nos falta realmente mucho. Entonces, si me permiten ampliarme, yo diría que definitivamente hay que modificar nuestros sistemas de trabajo hacia las nuevas dinámicas post pandemia. Yo creo que tanto las compañías como el talento humano que hace las compañías tenemos que cambiarnos un poquito el chip y orientarnos específicamente hacia modelos de trabajo dentro de nuestras organizaciones en los que tanto el colaborador como el empleador o la compañía tiene que orientarse hacia nuevas dinámicas post pandemia. Y eso
es tan grande como la misma pandemia, ¿no? Entonces, los modelos híbridos o no los modelos híbridos, cómo digitalizamos más procesos para hacerlos con formas mucho más ágiles. Y si me permiten de pronto ampliarme un poco, yo creo que dentro de las estrategias está definitivamente el iniciar y desarrollar procesos que sean core del negocio, como lo mencionaba hace un momento tanto Carlos como Ana, en términos logísticos, en términos de disponibilidad de los productos, en términos de los valores y precios que vamos a determinar, con el paciente como centro real del sistema de salud. Y desde allí poder realmente generar y que sea un proyecto de compañía, como se tiene el área de ventas o como se tiene el área de marketing o como se tiene el área médica, que sea un proyecto de compañía, los desarrollos tecnológicos y la verdadera transformación digital. Que realmente encontremos un área y formemos talento humano dedicado única y exclusivamente a cómo pensamos fuera de la caja, pensando en desarrollo tecnológico, en transformación digital y en innovación, como lo decía hace un momento Carlos. Y yo creo que ahí es donde las empresas tienen que emplear, digamos que empezar a plantearse objetivos desde la digitalización y desde la transformación y en términos, digamos, de facturación, de revenue, de profit, cómo el acceso que hoy conocemos deberíamos planteárnoslo pensando fuera de la caja y no el acceso al que venimos acostumbrados, en el que se requiere, y esto de pronto es muy a nivel LATAM, el face to face con el cliente o con el paciente o con, ¿cierto? ¿Cómo nos planteamos pensar fuera de la caja en algo que, por ejemplo, hoy es la visita médica, ¿sí? Como la conocemos, o el trabajo de los MSLs en la industria. ¿Cómo hoy nos vimos obligados a quitarnos la cara de nuestro interlocutor y hacerlo de una forma distinta? Veníamos haciendo webinars, claro, un montón, y nos sentíamos súper adelantados en los webinars. Cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta que todos hacíamos webinars, ¿sí? Realmente hay que pensar en desarrollos digitales y en formas de hacer las cosas pensando desde la tecnología. Y yo creo que para eso, tanto el talento humano de las compañías como las compañías deberíamos generar áreas de desarrollo tecnológico, así como tenemos áreas de ventas, así como tenemos áreas de marketing o, como les decía hace un momento, de medical o de business support y demás. Debería haber un área foco hoy en pensémonos desde la tecnología. Esa creería yo que debería ser un poco como la estrategia. Muchas gracias, Diana. Ciertamente has tocado varios de los puntos que son el foco de la industria farmacéutica y de todo el sector salud, el paciente, la integración del paciente como realmente el eje que mueve a todo el sector. Esto me lleva de cada uno de los puntos que cada uno de ustedes ha mencionado, el tema de suministros, el tema del paciente, hablábamos de precios. Me surge una pregunta que quisiera plantearles. Hace poco el Foro Económico Mundial publicó una gran recomendación. Él recomienda las asociaciones público-privadas. Luego del COVID, esto es algo que lo hemos visto como algunas iniciativas en algunos países, pero nunca termina de formularse de una manera consistente. Y lo que menciona el Foro Económico Mundial es que se lograrían grandes ahorros en costos, en tiempos y acceso en innovación, y de esta manera lograr resolver serios problemas que hoy enfrentamos, parte de los que ustedes ya mencionaron. Me gustaría plantearles cómo verían ustedes esta posibilidad, qué falta en nuestros países para incorporar esta estrategia de asociaciones público-privadas. No sé, ¿quién le gustaría empezar? Si quieres yo me... Ah, bueno, Diana, ¿ibas a decir? Por favor, Ana Claudia. Dale. Rosa, mira, es una pregunta que tiene una complejidad alta porque en mi experiencia en Colombia las asociaciones público-privadas se fundamentan en desarrollo de infraestructura y posteriormente en ejecución de hospitales y clínicas, pero ciertamente sería una gran oportunidad tener este tipo de asociaciones ya para acceso, que es todo lo que hemos venido hablando, y tener incorporación de la tecnología. Creo que vendría muy bien ese tipo de estrategia para aprovechar el gran conocimiento de la industria privada, y vuelvo a tomar las palabras de Diana, gran desarrollo tecnológico que viene de los hubs de innovación y de investigación y desarrollo del mundo, en donde hay multinacionales y hasta compañías colombianas que tienen ese desarrollo, con el gobierno que tiene presupuesto. Y esa combinación puede lograr que podamos dar más acceso. Eso sería bien óptimo. Me parece que tenemos retos en el marco jurídico para ver que eso suceda realmente y que se pueda implementar.
para que ya no sea solo una buena idea, sino de verdad una vocación de toda la industria de salud en Colombia y en Latinoamérica, para que eso suceda. Yo que estoy ahora en Panamá, les cuento que ese tipo de asociaciones está atrás, no estamos avanzados, hay gran hermetismo de repente del gobierno, industrias privadas que van a su propio ritmo, pero eso requiere, ¿sabes qué? De humildad para realmente hacer un espacio de colaboración. Eso es lo que podría comentar. Buenísimo. Muchas gracias, Ana Claudia. No sé si alguien más tiene un comentario. Diana, creo. Sí. Sí, no sé si me adelanté, Carlos. Eso de primero las damas ya no aplica. ¿Quieres seguir? Ok. Yo creo que me uno un poquito ahí a la respuesta de Ana Claudia y aprovechando que en este foro quienes estamos, pues conocemos del sistema de salud en buena medida. Yo creo que esto está orientado hacia, o lo que nos falta más bien, está orientado hacia generar realmente relaciones a largo plazo y volver a la confianza, volver no, tener la confianza entre gobierno y el sector. Muchos de los problemas que siento que se generan hoy desde acceso y que se generan hoy desde medical devices y en general desde tanto prestadores como aseguradores es la falta de confianza como actores que realmente podemos trabajar colaborativamente. Mucho es, y yo creo que lo han vivido algunos, y es un poco, sobre todo por las áreas de acceso, y es cuando vamos a enfrentarnos a un prestador o a un asegurador o incluso a las mesas de alto costo y demás con las distintas agremiaciones y con gobierno, lo primero que sientes es un poco esa desconfianza de viene Pharma a pedir plata o viene Medical Devices a sacarnos plata. Y realmente, y del otro lado están, es que el gobierno tiene recursos, pero no nos los quiere dar y nos estamos convirtiendo en un gobierno austero cuando realmente tenemos los recursos para que la corrupción se los lleve. Yo creo que realmente nos está haciendo falta volver a crear esas relaciones de confianza y por eso vuelvo a poner de frente que el que debe estar en el centro de todo esto es el paciente, al final del día, nosotros, porque también somos pacientes y somos usuarios. Entonces, uno se imaginaría un poco que en esa construcción de las relaciones y de volver, no sé si volver, pero de hacer realmente una confianza entre los distintos actores, es en donde están las acciones colaborativas para que realmente tengamos una política pública orientada al paciente que nos beneficie al final a todos, tanto a la industria en los distintos subsegmentos, como a gobierno en términos de los resultados en salud del país. Entonces, lo que creo yo es que definitivamente tenemos que mostrar un poco con más humildad, como lo decía Ana, o con un poco más de nobleza, como todo ese conocimiento que se desarrolla desde el sector privado puede realmente aportar a las relaciones con gobierno y que detrás no esté sencillamente el generar un profit, ¿no? Sino que realmente mostremos una cara distinta en términos de entidades a cómo vamos realmente a acompañar, como lo decía hace un momento en la primera pregunta, Carlos, a acompañar a los distintos actores del sistema en cómo podemos generar unos desarrollos realmente orientados al paciente y a la población colombiana. Creo que para responder, digamos, de manera concreta, lo que nos hace falta es realmente pensarnos sobre las relaciones a largo plazo y la construcción de confianza entre gobierno y actores privados. Muy bien, muchas gracias, Diana. Carlos, tenías un comentario. Sí, y a ver, muy de acuerdo con lo que acaban de comentar. Yo iba a hacer dos puntos. Uno es, ya lo dijo Diana, y el otro también, la confianza, que es algo que no se dice en voz alta cuando se reúne la iniciativa privada con el gobierno, ¿no? Y el otro es largo plazo, y yo lo pongo desde la perspectiva de continuidad. La rotación dentro del esquema público es demasiado alta como para que acuerdos de este tipo se den. Y lo que puedo aportar yo es que desde la posición que tuve en los últimos 12 años, hasta fin del año pasado, yo fui testigo, yo fui interlocutor de industria privada y sector público en muchas ocasiones, no nada más en Colombia, sino en la región. Y el tema no es que una de las dos partes no quieran, las dos quieren, pero no hay una voluntad suficiente como para que realmente suceda en los plazos que tiene que darse, ¿no? Pero se ha intentado y se ha quedado corto por eso, porque no da tiempo o porque faltó confianza o algún factor así.
Bueno, clarísimo. Muchas gracias a los tres. Yo creo que la conclusión es muy clara. Hay voluntad y ojalá que el Profit, como decía Diana, en el futuro sea realmente la satisfacción de los pacientes en un sistema realmente que funcione de manera integrada en beneficio de todos. Diana, quisiera volver contigo en este enfoque tan importante que has mencionado, al paciente, al cliente. Quisiera plantearte una pregunta. En vista de los retos y estos desafíos que hoy enfrentamos en la industria, ¿qué decisiones consideras que pueden ser importantes en relación a la tecnología, a la agilización de procesos y el servicio al cliente que hoy se vienen gestionando? Otra vez, la pregunta es tan grande como uno quisiera irse en las aristas de la respuesta, pero digamos que para tratar de hacerlo con un punto de vista de pronto un poco básico, pero muy asociado a que las cosas pasen, creo que repetiría lo primero, y es lo primero que realmente creemos áreas orientadas al desarrollo tecnológico, que esa sea su única función. Claro, con visión de negocio, pero realmente que es como si tuviéramos una caja distinta a pensar en el negocio como lo pensamos, para que realmente allá ocurran ideas distintas y se generen, digamos, transformaciones tecnológicas. Esa es la primera. Áreas dentro de las compañías y talento humano que migre hacia ese tipo de áreas, ¿cierto? Porque es que estamos acostumbrados al acceso, a las ventas y al no sé qué, pero poco a generar nuestro desarrollo también tecnológico y nuestro aprendizaje sobre ese tipo de procesos. Y al final, yo, digamos, un poco desde la perspectiva de Michael Page, que nos sentamos a hacer la búsqueda de talento y que conversamos con nuestros clientes sobre la necesidad, pues encuentras que cuando nos piden transformación digital y que nos piden el talento, no ha estado tan juicioso preparándose para ello, ¿vale? Por otro lado, definitivamente, y hablaba hace un momento de la generación de cambios en los modelos de trabajo, y eso implica un desarrollo tecnológico en términos de, y voy a hablar, me voy a combinar, perdónenme, pero mi perspectiva es de talento humano, pero creo que lo podrán, digamos que entender, es lo que hago, entonces pues no hay de otra. Definitivamente es la generación de roles nuevos. Vamos a necesitar roles nuevos en la industria. Roles que realmente vengan, son mucho más integrales. Antes teníamos, y lo hablaba Ana Claudia al inicio, ahora nos toca hacer más con lo que tenemos o a veces con menos. Y hemos venido viendo cómo las estructuras de las distintas compañías se adelgazan. Antes teníamos la posibilidad de tener un gerente de producto para, no sé, intervencionismo, un gerente de producto para oncología, un gerente de producto para enfermedades huérfanas, un CAM para cuentas, no sé cómo, un CAM para comercial y del trade. Ya no. El talento que hoy nos están pidiendo en ese adelgazamiento de las estructuras de las organizaciones tiene que haber pasado y tener experiencia por cada uno de estos segmentos para cada vez con lo que tenemos hacer más. Entonces el talento se está volviendo mucho más integral y el rol en sí mismo también se vuelve mucho más integral, ¿vale? Y ahora, entonces a todo esto metámosle digital. Marketing digital, desarrollos tecnológicos y demás. Talento preparado en ello para poder salir a hacer lo que hoy venimos haciendo, pero que queremos transformar. Entonces, uno definitivamente roles nuevos y un ejemplo de eso es marketing digital. Otros son, por ejemplo, y se los mencionaba ahorita, creo que de los cambios para agilizar el proceso han sido, por ejemplo, roles que están en vía de extinción también. Y vuelvo a hablar un poco de la visita médica. Y espero que aquí, si hay alguien acá de promoción y de visita médica, no se vaya a frustrar, pero definitivamente hay que hacer cambios en nuestros perfiles, porque la tendencia es a que si así es la visita médica tradicional, pues ya estamos en modelos híbridos. Ya tienes que hacer visita médica con otras formas, pensarte de manera distinta y ahora entonces el médico antes teníamos la disponibilidad de esperarlo en el consultorio 5 horas, ya por pantalla no. Tengo que hacer unos approach muy cortos de 5 minutos o 10 minutos por mucho con ese médico o con ese y lograr dar ese mensaje específico que realmente va a ser un mensaje que agregue valor a ese panel o a ese stakeholder. Aquí dije médicos en el ejemplo, pero es cualquier stakeholder. Entonces tenemos que migrar como talento también allí. Y esto definitivamente son de los cambios tecnológicos que están orientados a atención al cliente y a servicio al cliente y a agilizar los procesos.
¿vale? Y a no perder los procesos que ya veníamos teniendo. Y por otro lado, definitivamente las estructuras nuevas. Antes hacíamos la venta RX en el counter de nuestra droguería, o antes hacíamos el trade en la góndola, o antes hacíamos, ahora el e-commerce es todo. El canal y la multicanalidad y al mismo tiempo la omnicanalidad de nuestros stakeholders y que nuestros productos requieren, pues definitivamente necesita que ahora le hagamos plataformas tecnológicas para sacar nuestros productos a nuestros stakeholders de interés de una manera distinta. Entonces hablamos de plataformas de e-commerce, hablamos de plataformas en donde la venta es completamente digital, y por eso otra vez me devuelvo a, hay que tener áreas dentro de la compañía que se piense en el negocio desde allá, desde los que saben de digital, para que nos digan, bueno, ya no vendemos visita médica, ya no hacemos visita médica face to face, ahora hagámosla así y este es el desarrollo tecnológico para ello. Ya no podemos llegar al asegurador a través de la ruta tradicional de acceso que podemos conocer, bueno, ¿cómo le llegamos a esa ruta de una manera distinta y siendo mucho más ágiles para poder tener digamos que las opciones? Y esto, digamos que lo que combina es un poco la creación de ecosistemas digitales al interior de las compañías, que nos acostumbremos a los ecosistemas digitales. Eso, digamos, para responder puntualmente en cambio tecnológico. Muchísimas gracias. Puntualmente. No, Diana, buenísima y muy completa tu respuesta. Yo creo que me quedo con parte del mensaje que es importante. La transformación es para todos y la transformación es capacitación, puestos que desaparecen, pero crean otros nuevos puestos y el talento continúa y hay que estar preparados para enfrentarlo. Te agradezco mucho esta respuesta. Carlos, este comentario, Diana habló de algunos temas que me parecen muy interesantes y la omnicanalidad, por ejemplo. Yo quisiera plantearte una pregunta. Unos ejemplos más claros de los avances del sector justamente ha sido la comunicación omnicanal para llegar a los distintos rangos etarios, la comunicación entre los distintos actores y establecer vínculos más cercanos con los pacientes. ¿Cómo crees que se ha ido avanzando en esto? ¿Qué información tenemos del avance que se ha logrado en esta comunicación omnicanal? Sí, totalmente, y es algo que viene dándose hace tiempo, pero que con la pandemia evidentemente hubo que ir mucho más rápido, ¿no? La omnicanalidad va en distintas vías. En el contexto de la pregunta, pensando en los pacientes, pues sí, hay pacientes en rangos de edades que están más o menos dispuestos a engancharse en un modelo virtual, pensando en el tema de teleconsulta, ¿no? La teleconsulta que hace, además, pues le facilita muchísimo la logística a los pacientes y ayuda a través de mecanismos que se están desarrollando todavía a que se aproveche mucho más el tiempo de los médicos, porque no tengo la estadística, pero las instituciones nos cuentan que hay tiempos muy desaprovechados de sus especialistas por pacientes que no llegan a la consulta que tenían programada. Entonces, este tema de teleconsulta, que es una partecita pequeña de la omnicanalidad, facilita que esos espacios se puedan reasignar casi instantáneamente, ¿no? Entonces, eso está apoyando también mucho a la productividad del sistema. Ahora, omnicanalidad e incluso el término de medicina digital implica muchísimas más cosas donde y hay algunos de estos conceptos en los que estamos muy lejos de haber encontrado una solución. Un ejemplo muy concreto que yo pensé usar como un complemento también a lo que nos contaba Diana, es que el paciente algún día va a tener que tener su historia clínica digital, ¿no? Para que en esta migración que hay entre una entre una EPS u otra, en ir de una IPS a atenderse con un médico distinto, porque el médico que ya vio la consulta pasada no la va a recibir otra vez por temas de disponibilidad. Eso eso implica retos demasiado grandes, tanto para el paciente como para el sistema. Y esta omnicanalidad pues tiene que llegar en algún momento a hacer que todas las partes se conecten mejor con tecnología que no tenemos todavía suficientemente desarrollada. Por más que hayamos avanzado en los temas que mencionó Diana, por ejemplo, de visita médica,
que ya antes de la pandemia veíamos instituciones que empezaban a prohibir la presencia de un visitador médico dentro de los hospitales. Con la pandemia, pues evidentemente eso se complicó mucho más, pero que tienen que involucrar también al paciente, ¿no? Hay estadísticas, recuerdo un estudio muy reciente de McKinsey, que hablan de que el paciente se enganchó muy bien con la teleconsulta, pero los médicos no tanto. Platicando con médicos, ellos pues sí necesitan en muchos casos poder palpar al paciente, verlo directamente, interactuar con él para percibir o captar de forma más directa su estado de ánimo, la sensación que tienen enfrentando pues, el padecimiento que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que se avanzó mucho porque tuvimos que avanzar por la pandemia, pero siento que estamos todavía muy, muy lejos de poder decir que estamos en un entorno digital en el que podemos de una forma omnicanal conectar a todas las partes. Muchas gracias, Carlos. Claramente nos permite esta tecnología y esta forma de conectarnos, estar más cerca de todos, ¿verdad? Hoy en salud que es tan importante. Quisiera moverme a preguntar sobre tecnología. Ana Claudia, el tema de dispositivos médicos ha avanzado, ha desarrollado, hoy hace parte importante del sector salud, de todos nosotros. Y quisiera plantearte una pregunta. En lo referente a el sector de dispositivos médicos, se reconoce la importancia de su rol tecnológico. Es por esto que desde el campo jurídico normativo surgen nuevos retos sociales, étnicos, éticos y tecnológicos. ¿Qué tanto está preparada la industria para enfrentarse a estos retos? Gracias, Rosa. Bueno, vamos a ver ahora entonces tecnología desde otra óptica. Obviamente, formación de los profesionales de salud y omnicanalidad. En el tema de dispositivos médicos, nuestra naturaleza es transformación tecnológica, per se. Y dispositivos médicos cada año trae innovación increíble, totalmente centrado en que el paciente esté mejor, en que el paciente tenga una mejor recuperación, en que salve su vida, en que tenga una cirugía mínimamente invasiva. Y esa adopción de la tecnología yo la veo en Colombia muy positiva, con altísima penetración de dispositivos médicos de índole muy vasta, porque digamos que son varias las industrias y varios de los tipos de dispositivos médicos que podemos ver en el mercado. Ahora bien, ¿cuál es el reto tecnológico y el reto de transformación que necesitamos abordar? Les voy a dar un ejemplo que son bombas de insulina o los páncreas artificiales. ¿Qué pasa si los pacientes en Colombia diabéticos tipo 1 tienen sus páncreas artificiales? Estos páncreas artificiales tienen bombas de insulina y tienen lectores de glicemia permanente, monitoreo continuo, y eso al final se trata de muchos datos, mucha información que fluye en el sistema, que si se captura de manera apropiada, tanto para el paciente como para entender una población general, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de un patrón muy grande de información donde vamos a poder tipificar qué pasa con los pacientes con diabetes en Colombia, cuál va a ser el mejor tratamiento a largo plazo que les vamos a poder dar, cómo vamos a hacer que estos pacientes evitemos amputaciones de pies, evitemos que lleguen a daños muy fuertes que inclusive impacten hasta llegar a la muerte. Y ahí la tecnología tiene un rol enorme. Y esa tecnología entonces asume retos muy importantes. Entonces, primer reto se llama habeas data, porque los pacientes deben consentir poder entregar su información a su médico, por supuesto, que el médico esté dispuesto a compartir la información con sus colegas, con el resto de médicos, que se comparta a nivel institucional para que los ministerios de salud puedan saber qué está pasando con un paciente con diabetes y que luego podamos utilizar esa información para generar bienestar para los pacientes. Entonces, habeas data y todo el marco regulatorio del manejo de los datos va a ser fundamental. Y ahí el tema de Diana es espectacular porque en Colombia realmente mucha de esta tecnología no es diseñada en Colombia. En Colombia lo que hacemos es que la vendemos. Y entonces, ¿cómo tengo profesionales que sepan de inteligencia artificial y que sepan de Internet of Things
y puedan entonces asesorar, oye, ¿cómo tenemos un paciente con estos páncreas artificiales y eso qué significa en términos del bienestar del paciente y luego en beneficio del negocio? Es un negocio finalmente. ¿Cómo tengo, por ejemplo, cirugía robótica? Acabamos de instalar un robot para cirugía mínimamente invasiva acá en Panamá. Este robot permite que la cirugía se haga con el robot tal cual. Eso va a generar muchísima información sobre cómo hacer que la cirugía sea corta, sea sin dolor y sea eficiente. Eso vuelve a ser inteligencia artificial que tenemos que conectar no solo en Colombia, sino con el mundo. ¿Cómo hacemos que miren, yo no me quito este reloj, es increíble, yo amo mi Apple Watch, ¿viste? Diana también. Entonces yo, miren, hoy me puse mi vestido elegantísima para este foro y mi Apple Watch, que es el mismo que utilizo para salir a trotar, igualito. Este aparato es Internet of Things. Aquí están marcadas mis pulsaciones, aquí tiene gran historial de salud. ¿Cómo hacemos para que esta información, por ejemplo, luego nos dé todo el patrón de pandemias en el futuro? Y sepamos dónde están ubicados los pacientes que están con COVID y entonces no tengamos que volver a encerrarnos. Ahí está la tecnología, pero la adopción supone retos muy grandes. Les hablaba del marco jurídico, del marco social, para que la podamos compartir y eliminemos un poco de los celos profesionales. El paciente es mío y no te doy información, no, es una información útil para todos. ¿Cómo hacemos que tenga acceso para que los mismos pacientes conozcan la tecnología? Especialmente en dispositivos médicos el conocimiento es muy bajo. Es un conocimiento que está a nivel solamente de expertos. A mí me encantaría que todos los pacientes en Colombia con el sistema de salud de cobertura universal sepan que hay dispositivos médicos que les alivian el dolor, que hay cirugías mínimamente invasivas con robot y que lo pueden acceder y que lo pueden hablar con su médico tratante y que muchas de esas terapias ya están en acceso del gobierno. Pero pues tenemos que hacer todo ese camino de adopción tecnológica y por eso creo que el futuro luce fantástico en esa medida, Rosa. Ciertamente, Ana Claudia, muchas gracias. Muy alentador y creo que históricamente cuando se hace esta evaluación de tecnología se ha enfocado mucho en medicina y es recién hoy donde se está impulsando mucho más los dispositivos como una necesidad clara que hace parte de la salud, verdaderamente. Y como bien dijiste, la inteligencia artificial requiere inteligencia humana, lo que decía Diana, necesitamos capacitar más personas para poder acompañar el crecimiento y el desarrollo digital y la transformación especialmente. Tengo algunas preguntas aquí en el chat y me gustaría, acá tengo una muy interesante para Diana que me gustaría hacérsela. Respecto a los skills, Diana, que hablaste de estos nuevos puestos que se están abriendo, otros que desaparecen, pero acá hay una pregunta de Diego Ávila que nos pregunta, ¿qué skills necesita una persona para acceder a estos nuevos roles, más allá de habilidades digitales? Si tienen cabida las soft skills. Diego y todos, sin duda, y yo creo que tanto Carlos como Ana, que han sido gerentes generales, me lo pueden corroborar. Yo siempre doy un ejemplo que ya está un poquito pasado de moda, porque es con Messi jugando en Argentina y en el Barça, entonces ya no es la misma moda, pero remontémonos un poquito a eso, y es, podemos encontrar al Messi técnicamente, podemos encontrar el talento humano que técnicamente tiene todos los conocimientos, que tiene la preparación, que tiene, digamos que absolutamente todo bueno, todo no, pero el conocimiento importante y el desarrollo importante que podamos querer técnicamente. Pero definitivamente es la cultura y el ADN de las compañías que está asociado a los soft skills, lo que puede realmente hacer la diferencia. Y entonces les decía, si ponemos a Messi a jugar con Argentina en su momento, pues no iba a tener el acoplamiento que necesitaba con el resto del equipo para llegar al resultado. Y era Messi, ¿no? O es Messi, pues. Yo creo que basándonos un poquito en ese ejemplo, y tal vez también más abajo en una pregunta, también alguien lo reitera y dice, creo que los soft skills son los que tienen mayor relevancia. Yo creo que la preparación, y lo decía también Ana Claudia hace un momento, los colombianos debemos sentirnos muy orgullosos del talento humano que tenemos en Colombia en términos de salud. Es un talento apetecido en otras regiones a nivel LATAM y en regiones europeas.
porque tenemos una preparación técnica muy valiosa, importante y digamos de vanguardia. Pero desarrollar los soft skills es tal vez hoy toma mucho más relevancia, porque como tenemos ese talento tan bueno, pues hay mucho más. Pero el desarrollo de los soft skills es el que puede realmente marcar la diferencia cuando te encuentras con la cultura o el ADN de alguna compañía. Entonces, sí hay una cavidad, yo creería que del 70% en muchas ocasiones. La industria farmacéutica y de medical devices, y bueno, ni hablar del sector salud, digamos, en términos de la parte institucional, la prestación, el aseguramiento, siempre han sido muy celosas con la experiencia en cada una de las líneas, ¿no? Quiero que venga con experiencia en oncología, quiero que venga con experiencia en medical devices, quiero que venga. Hoy hemos empezado a identificar que se requieren prácticas de otro tipo de industrias. Entonces, muchas veces lo que nos piden nuestros clientes, y otra vez hablo un poco desde la perspectiva de lo que sé y de lo que hago en mi trabajo, nos dicen, venga, dinámicas distintas. ¿Por qué no acudir, por ejemplo, a consumo masivo, que tiene una velocidad distinta, unas dinámicas distintas? Allá la rueda hay que cambiarla a medida que el carro transita. El carro no puede parar para poner la rueda y cambiarla, no. Esas velocidades. Entonces empieza uno a ver como skills que se desarrollan yo creería que es un poco lo que se desarrolla en este tipo de ambientes, son los ambientes BUPA. Esa volatilidad, el estar cambiando, la incertidumbre, que también hace un poco clic con lo que decía Carlos Ayala, y es nosotros en salud estamos en constante cambio. Todos los días tenemos un cambio distinto. Tenemos una norma esta noche y mañana amanecemos con una distinta. Y eso nos obliga a estar reinventándonos o reconstruyendo procesos todo el tiempo desde ahí. Entonces, yo creo que eso mismo tenemos que hacer desde los soft skills, ser mucho más dinámicos, ser más integrales, preocuparnos realmente por el crecimiento y formación propia y no solamente el que nos dan las compañías. Pasar y entender si yo estoy en un rol de marketing o estoy en un rol de ventas o estoy en un rol médico, cómo desde mi rol o desde mi área realmente trabajo de manera cross-funcional con las demás áreas y realmente planteamos una visión de negocio en la que yo entiendo qué es llevar un P&L, en la que yo entiendo cómo es que marketing ve mi necesidad, pero él no la puede plantear toda, o cómo asuntos regulatorios no es una traba, no es que no quieran ponerme la rayita roja en la caja como yo la quiero, no, es que no se puede, pero entonces cómo realmente entre nosotros y ese real trabajo en equipo y cross-funcionalidad y otra vez los ambientes de volatilidad son los que desarrollan los skills distintos. Y otra vez un poco creo que la invitación principal es pensemos fuera de la caja. Eh, Muchas veces nos dicen somos compañías tradicionales, conservadoras, burocráticas. Hombre, cuando hay alguien que llega pensando fuera de la caja y reta el statu quo de la compañía y los pone a pensar diferente, esa apreciación, esa apreciación, no, perdón, esos skills son apreciados por las compañías. Esa persona que cuestiona, esa persona que dice, venga, hagámoslo de una manera distinta, o que propone formas nuevas de hacer las cosas, es un talento apetecido hoy. Y del lado de las compañías, porque esto no es solamente un desarrollo desde el talento humano, sino que las compañías también tienen que estar dispuestas a ensayar y perder. Vamos a ensayar una propuesta nueva, vamos a tomar el riesgo, pero tenemos el riesgo de perder y no por eso puedo castigar al que vino y lo propuso, porque todos nos montamos un poco al bus. Entonces creo que las compañías también deben estar abiertas un poco a esa diversidad e inclusión, y cuando lo hago entre comillas, porque es que no podemos hablar de diversidad e inclusión solamente en temas de género y en temas de preferencia sexual, no, en otras formas de hacer las cosas, en personas que vengan de estructuras distintas, de compañías distintas, de sectores distintos, que pueden traernos prácticas de esas compañías que pueden ser adaptables a nuestro sector. Así que sí cabe. Muchas gracias, Diana. Acá hay otra pregunta del chat. Me gustaría planteársela a nuestros tres panelistas. Quisiera empezar contigo, Carlos. Acá hay una pregunta muy interesante. ¿Cómo concientizar y enganchar a los diferentes actores del sistema en esta evolución digital? Pensar, quizás, dice, en nuevos espacios de co-creación con la participación de pacientes, médicos, prestadores, farma, gobierno, etcétera. ¿Cómo lo logramos? Creo que hay un reto fundamental de arranque, que es que no todos tienen, esto implica recursos, ¿no? Y no todos los actores tienen la capacidad de hacer la inversión.
y hace falta también un esfuerzo de coordinación para que todos vayamos en el mismo camino. Yo creo que aquí cabe muy bien el punto que se tocó previamente sobre esa integración de la iniciativa pública y la privada, cómo a través del conocimiento y experiencia que tiene esta industria privada de trabajar en otros países o de ver la experiencia que ha habido, que en ningún país se hace perfecto, pero hay otros países que nos llevan algo de ventaja, cómo ellos pueden apoyar al sector público local a hacer esa transición. No es solo el tema público, ¿no? Pero esta integración digital tiene retos muy importantes que pasan porque pues, hay entidades que no tienen los sistemas que se necesitan, que no tienen los datos organizados como tienen que estar, que no recopilan la información que se tiene que recopilar. Y con estas instituciones, ya sea un pagador o un prestador de servicios, hay que hacer un trabajo previo muy importante antes de que podamos pensar en que se integre a un ecosistema digital con otros jugadores del sistema, ¿no? Luego de eso, pues hay que crear una estructura de comunicación, que yo creo que la parte más compleja ahí no es que se hablen distintas tecnologías, sino que haya una cabeza del proceso que ayude a tomar decisiones y que ayude a encaminar el trabajo que se tiene que hacer desde cada empresa y desde cada institución. Buenísimo, muchas gracias, Carlos. Ana Claudia, tu opinión, por favor. Sí, creo que hay que empezar con temas básicos en ese pensamiento de tener iniciativas de transformación digital, y Carlos lo mencionó en una de sus intervenciones, que es la historia clínica universal. Si podemos hacer solo eso de inicio, hemos avanzado muchísimo, donde podamos tener mapeados a todos los pacientes de Colombia, inclusive los que estamos fuera de Colombia, pero que tengamos una visualización a qué le está pasando a nivel salud a todos los pacientes para poder entender cuáles son las prioridades. Y si nos damos cuenta que las prioridades están hacia, por ejemplo, población que se envejece, entonces tenemos que tener un ultra care con los pacientes mayores. Yo ya casi voy para allá, yo en unos añitos ya voy a ser adulto mayor, todavía no, pero ya casi. Y cuando me pensione, yo la verdad quiero tener acceso a la mejor salud y que se preocupe por mí, no solamente mi EPS, sino que desde el ministerio haya un cuidado especial de todo el tema de enfermedad cardiovascular, de todo el tema de diabetes, por ejemplo, de síndrome metabólico, y que sea administrado de una correcta forma. Entonces, empecemos con la historia clínica universal. Y luego, a mí me gusta mucho ver el papel que hace la ANDI en Colombia. Ese rol, por ejemplo, aquí en Panamá y en Centroamérica todavía tampoco existe, es algo que está en desarrollo. Colombia va muchísimo más avanzado en términos de institucionalidad y de trabajo conjunto entre industria privada y gobierno para tener iniciativas que, por supuesto, es natural entender lo que sean importantes para proteger la industria privada, pero que aboquen a tener un cuidado a largo plazo para la salud de los colombianos. La ANDI creo que lo hace muy bien y que ahí tendríamos que tener conversaciones de mucho más envergadura para que tengamos pocas iniciativas, pero muy fuertes. Eso podría decirte. Muchas gracias, Ana Claudia. Diana, por favor, tu comentario. Yo creo que no agrego mucho más a lo que ya dijeron tanto Carlos como Ana. Y yo creo que vuelvo como al punto central. Yo no sé si la palabra sea concientizar, pero sí creo en que sí es hacer engagement. Y creo que el punto central es volvernos a parar, sin olvidar que es un negocio, sin duda. No pararnos desde el negocio, sino pararnos desde la necesidad real, como está tal vez en la pregunta. Y yo creo que ahí me devuelvo un poquito pensémonos en cómo creamos relaciones de confianza con gobierno. O sea, cómo nos vamos con un discurso distinto, cómo escucho a la EPS distinto, cómo escucho al médico distinto, cómo recojo esos insights de mercado
sin dejar de pensar en que al final yo necesito, digamos que un profit, porque es que ahí atrás hay una nómina muy grande que hay que gestionar y ese empleo en el país. ¿Cómo me paro desde la necesidad real del paciente y cómo entiendo que para la EPS esto es muy costoso, pero le genera y le muestro el estudio costo-efectividad real? O cuando nos paramos, por ejemplo, yo te voy a decir que hay mucho miedo con riesgo compartido, hay mucho miedo por la desconfianza a trabajar en riesgo compartido y yo creo que ese sería un modelo que creo que es exitoso para empezar. Ese sería como el primer pinito real, para empezar a tener discusiones en las que uno dice, realmente estamos co-creando, porque es que aquí el riesgo no es del uno o del otro, sino venga, parémonos y miremos realmente sobre el paciente, cómo nos damos un poquito perdón ser tan coloquial, pero cómo nos damos un poquito la pela pero realmente sobre los resultados del paciente. Y cuando ya tengamos ese resultado real, pues yo creo que se van a disparar una cantidad de modelos en los que realmente podemos trabajar, digamos, enganchados y realmente con co-creación. Y el gobierno se va a dar cuenta pues que no estamos solamente para sacarles plata, sino que realmente les aportamos un montón en los resultados en salud. Muchas gracias, Diana. Ya nos quedan pocos minutos. No alcanzo esta pregunta. Pues tenemos que cerrar la reunión. Me quedo con algunas conclusiones de cada uno de los puntos que ustedes mencionaron. Relaciones de confianza. Relaciones de confianza entre todos los actores del sistema de salud, gobiernos, organismos internacionales, los cuidadores, profesionales de la salud y el paciente mismo como el centro importante de lo que hemos mencionado hoy. Hay oportunidades, hay que capacitarnos, hay nuevos roles, pero estos nuevos roles lo que abren son nuevas oportunidades de desarrollo y crecimiento para estar todos alineados en la evolución que finalmente nos beneficia a todos, porque como bien dijeron nuestros panelistas hoy, todos somos pacientes o seremos pacientes en algún momento, y si tenemos ese pensamiento vamos a buscar un camino que funcione para todos nosotros. El futuro llegó, pero realmente hay mucho trabajo sobre el que se va a tener que seguir trabajando. Quiero agradecerles a nuestros panelistas por excelentes intervenciones, por ponernos sobre la mesa puntos que hoy nos dejan mayor claridad hacia dónde vamos en el sector salud. Muchas gracias, Ana Claudia. Pues espero poder compartir con ustedes. Ha sido un lujo para mí. Muchas gracias, Diana y Carlos, por esta magnífica reunión. Gracias a todos los participantes. Lamentablemente no hubo mucho tiempo para tantas preguntas y quedo muy agradecida. Gracias al equipo del IHH Harrison y los dejo con el equipo organizador para que nos cuenten qué viene a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana Claudia, Carlos, Diana, Rosa, mil gracias a todos.